Buenos días, alumnos. Hoy día continuamos con nuestras clases. La semana pasada el profesor Vicente tuvo el desafío y la amabilidad de explicar y presentar el temor. Es una de las emociones más importantes de cara a la comprensión de los fenómenos, de los trastornos y problemáticas psicológicas. En efecto, la fuerza que tiene el temor, el surgimiento suyo ante las imaginaciones de cosas negativas y su tremendo poder paralizante que puede paralizar la razón, que contrae el cuerpo, que, que lleva a aislarse y otras cosas más que estuvieron viendo en los efectos, lo hacen una emoción particularmente patogénica. Si bien el temor en justa medida, en su justa cantidad, es bueno y necesario para la vida, ¿cierto? Voy a hablarles hoy día de un tipo particular de temor. Entonces, que tiene que ver con lo que se llama trauma psíquico. Entonces, hay que partir diciendo que el temor tiene capacidad para paralizar el uso de razón, ¿cierto? Y ustedes vieron que uno de los efectos del temor era obstaculizar o paralizar las operaciones y el uso de la razón. Entonces, si el temor es, ¿cómo llamarle? Es máximo, entonces la parálisis de la razón puede ser máxima. Básicamente esta es la lógica. ¿Qué hace que un temor sea máximo? ¿Cierto? Y aquí podemos decir varias cosas. Primero, que el mal imaginario, ¿cierto? Porque siempre el temor es con un mal imaginario futuro, que el mal imaginario sea, digamos, ponga en juego lo más valioso. ¿Qué es lo más valioso para una persona? Su vida o el honor o la dignidad, ¿cierto? Y digo también el honor o dignidad porque porque todos sabemos que muchas personas prefieren morir antes de perder su honor o su dignidad, ¿cierto? Y por eso nos damos cuenta que los seres humanos muchas veces estimamos en más el honor o la dignidad que la vida misma. Entonces, ¿qué significa esto? Que tiene que ser algo en lo cual yo vea lo más valioso en juego. Por ejemplo, cuando, no sé, pues tengo un accidente automovilístico y uno queda traumado. O veo morir a alguien en la calle y uno puede quedar traumado con eso, ¿cierto? Cuando decimos todas estas cosas, quedar traumado, o que me asaltaron, me amarraron, me amenazaron con un cuchillo, etc. Estamos hablando de eventos que todos sabemos que son traumáticos. ¿Pero por qué son traumáticos? Justamente porque está en juego la vida. Si es que me amarraron a un poste y me amenazaron con un cuchillo, con una pistola, ¿qué es lo que temí perder? La vida. Si es que estuve en un accidente automovilístico y vi que murió mi compañero y yo no, y fui al hospital, etc. Trauma, ¿cierto? Trauma. ¿Por qué? Porque vi en juego mi vida. En un caso de otro tipo, eh, soy víctima de algún tipo de abuso o ataque sexual, ¿cierto? También veo en juego mi dignidad como persona. Me veo reducido, amenazado. Entonces, todos esos males son tan grandes que son capaces de suscitar un temor proporcionalmente igual de grandes. O sea, mientras más grave es el mal futuro posible, más grave el temor que se experimenta. Segundo, otras cosas que aumentan el temor, otros elementos que aumentan el temor.
seguramente lo vieron con Vicente, si no, no importa, que el mal sea repentino, o sea, que no tenga tiempo para prepararme, eh, que sea, eh, que sea como, eh, que sea repentino, que no parezca tener solución, eh, que parezca inevitable, que parezca eterno, o sea, cuando yo creo que va a tener un mal y que va a ser como para siempre, que nunca se va a ir, que nunca se va a acabar, se siente como más grave que si yo sé que es algo pasajero. ¿Cierto? Todos estos son elementos eh, que añaden mal a este mal imaginario, que lo hacen más terrible. Eh, entonces, esto lleva eh, esto lleva a un grado máximo de temor. ¿Y qué pasa con el uso de razón cuando hay un temor tan grande? Esta es la parte clave de los traumas. Cuando uno le pregunta, por ejemplo, eh, cuando uno le pregunta a una persona que está con trauma, cuéntame lo que pasó ese día. Los relatos suelen ser de la siguiente manera. Iba en el auto, doblé por Pedro de Valdivia, pasé por fuera de la universidad y de repente sentí un frenazo y no me acuerdo más. Y me acuerdo después de estar en la clínica. Más o menos estos son el tipo de relatos que la gente te cuenta. Y uno pregunta, ¿y qué pasó entre medio? No sé, no me acuerdo. Para alguien puede decir, yo estaba ahí en el accidente, tú te paraste, miraste para todas partes, dijiste estoy bien, avísenle a mi mamá y te desmayaste. ¿Te acordáis de algo de eso? No, no me acuerdo de nada de eso. Es lo que se llama la laguna, la laguna mnésica, ¿cierto? La laguna de memoria. ¿Por qué se producen estas lagunas de memoria? ¿Por qué ocurre que yo no me acuerdo de algo que sí hice? Quizás que sí hablé, me moví, quizás corrí, quizás llamé a alguien, pero no me acuerdo de nada de eso. ¿Por qué pasará eso? ¿Alguna idea? Les doy un Sí. antecedente más, ya te dejo hablar, Ana. Eh, Después de un trabajo psicológico, muchas veces ocurre que la persona es capaz de recordar esas lagunas que durante los primeros días no se acordaba para nada. O sea, esas lagunas son recuperables. Ahora sí, Ana, ¿qué habrá pasado? ¿Será como para proteger? No sé, proteger la... No sé, protegerlo. Bueno, esa es una interpretación interesante, como una especie de laguna que tiene una función adaptativa. Me protege de algo. ¿De qué me protege? Hola, yo creo que también que es para protegerse uno mismo y que te protege de justamente como, eh, ¿cómo lo explico? Como es un suceso, como algo muy malo y muy dañino para mí mismo y para mi dignidad, entre comillas, el no acordarme, de cierta forma, hace que no me derrumbe tampoco, no sé, algo así.
como un mecanismo de defensa. Sí, sí. Miren, la respuesta que han dado ustedes es la respuesta que da Freud ante este dilema. Y la respuesta que dan muchos otros psicólogos. O sea, les estoy tirando flores. O sea, es una gran respuesta, esta mirada adaptativa. Ahora, hay algo que a mí no me calza de esa hipótesis adaptativa, que es que bueno, conocen esa canción, ¿cierto? Y si no me acuerdo, no pasó. ¿Cierto? Si yo tuviera esta laguna, claro, me salva de vivir algo horrible. Pero en realidad no me salva, porque es horrible, igual lo vivo, es horrible, igual queda grabado en el psiquismo, y es horrible, queda grabado en el psiquismo, yo no me puedo acordar, e indirectamente me hace mucho daño. O sea, el trauma me puede acompañar de por vida, el trauma no se sana con el tiempo. Si yo puedo estar toda la vida después teniéndole miedo a salir a la calle, a andar en auto, y entonces yo no sé cuán adaptativo es eso tampoco, porque no me puedo acordar de lo que pasó, ¿de acuerdo? Pero el efecto de eso que pasó sigue estando en mi memoria. De hecho, Freud, mediante el uso de sugestión, lograba poner a la persona en un cierto trance hipnótico y lograba que la persona dijera todo lo que pasaba de manera como hipnótica, hipnotizada. Entonces la persona sí, en el fondo, la memoria, todo esto sí queda grabada en el psiquismo y sí va a afectar a la vida de la persona. Entonces, me cuestiono yo cuán adaptativo es. De hecho, la terapia consiste en recordar. Entonces, si lo mejor es recordar, ¿por qué entonces sería tan adaptativo no recordar lo que pasa? No sé si me explico. Al menos yo creo que es muy la hipótesis adaptativa tiene muchas objeciones. Yo aquí quiero proponer otra hipótesis, que no es que esta laguna de memoria cumpla una función adaptativa, sino que simplemente es un efecto de la supresión del uso de la razón. Entonces, sigo adelante con la clase. La razón no solo disminuye, sino que queda completamente anulada. Como cuando, como por ejemplo, como cuando estamos cuando estamos, como se dice, alcoholizados, o como cuando estamos durmiendo, ¿cierto? Cuando una persona se emborracha, ¿cierto? Y está mucho más que arriba de la pelota, se olvida de lo que pasa, olvida lo que, digamos, pierde conciencia, y sin embargo puede seguir hablando, puede seguir bailando, se puede agarrar a alguien, puede manejar, y la persona no se acuerda de nada de lo que pasó. Y no me digan que eso es adaptativo. Y también pasa que a veces uno sueña, o sea, uno se queda dormido, y claro, uno mientras duerme no sabe lo que pasa en la pieza, no sabe si hay ruido, no sabe si alguien entra, sale. O sea, la razón queda suspendida, queda completamente anulada. Pero punto 2, esto no significa que los sentidos internos y el apetito sensitivo se queden dormidos. O sea, el hecho de que mi razón quede anulada no significa que todos mis sentidos y mi apetito sensitivo quedan muertos, quedan dormidos. En efecto, la memoria seguirá operando, aunque yo esté sin conciencia. De ahí que el evento traumático sí quede registrado en la memoria. Podríamos llamarlo un sector o en una modalidad, diferente a la memoria ordinaria, porque se trata de experiencias que fueron vividas sin uso de razón. Cuando decimos que el uso de razón queda anulado, decimos en el fondo que
que la conciencia se apaga, ¿cierto? Como se dice en buen chileno, se apaga tele, queda completamente anulado, y con ello, completo en uno, la conciencia se apaga. O sea, ¿se entiende? O sea, pasa exactamente lo mismo que lo que le pasa a una persona alcoholizada que sigue bailando, sigue haciendo cosas, pero no se acuerda de nada. Y al día siguiente los amigos le dicen, oye, te pasaste, ¿cierto? Y uno, ¿qué? ¿Qué pasó ayer? ¿No te acordáis de nada? ¿No? ¿Qué pasó? Oye, ¿qué onda tu manera de bailar arriba de la mesa, compadre? Y arriba de la mesa, o sea, y ahí partiste, porque después, chuta, ¿cierto? Y estas cosas pasan, esto que estoy diciendo yo parece una broma, pero pasa, ¿cierto? Que uno alcoholizado puede hacer muchas cosas sin conciencia de ello. ¿Profe? Sí, adelante. Y no podría ser que, o sea, que lo que hace la razón sea porque quiere como evitar un dolor muy intenso en ese momento, no porque se quiera adaptar, que sea algo como en sentido positivo, pero sí como evitando en ese momento tener como el impacto y se apague y luego vuelva. Es que el impacto igual ocurre, Mariana. El Ujú. impacto igual, digamos, el impacto de hecho llega más potente al psiquismo, porque como el impacto llega en un estado en el que no tengo tanta conciencia, esto es lo que pasa. El punto 3, el evento traumático queda registrado al margen de la conciencia y por lo tanto queda en la memoria como fragmentado, ya que es la conciencia o la razón la que organiza la experiencia. Entonces, de alguna manera, el impacto del evento es más fuerte, porque no tengo la oportunidad de organizar qué es lo que pasó primero, qué es lo que pasó después, sino que todo se guarda en la memoria como una especie de impacto informe, sin forma, nebuloso, y eso es mucho más dañino. De hecho, las personas con trauma de repente lo que les pasa es que se acuerdan de fragmentos, por ejemplo, de repente se acuerdan de un olor a quemado, o se acuerdan no sé, me acuerdo de haber visto una sangre salpicar, cosas desparramadas, ¿cierto? Justamente el trabajo psicológico consiste en que la persona logra hacer un relato coherente de lo que pasó. O sea, lo que quiero decir es que el evento queda grabado mucho más profundo y más dañino cuando yo he perdido la conciencia. Justamente porque va a quedar fragmentado, va a quedar desorganizado y como uno puede así decir, es como un disparo que tiene miles de esquirlas que me pegan por todas partes. No tengo cómo controlarlo. Es peor. De hecho, si tuviera uso de razón, si yo estuviera en el momento manteniéndome en mis cabales, posiblemente tendría mejor posibilidad de reaccionar frente a un evento traumático, mejores posibilidades de reaccionar de maneras adaptativas y racionales. ¿Se entiende? ¿Profe? ¿Sí? Entonces quiere decir que lo más dañino para uno sería perder la conciencia. O sea, como que el hecho de perder la conciencia es lo que hace que sea como esto más grave, por decirlo así. O sea, quitado el uso de razón, quitada la conciencia, todo lo que me pasa me llega sin filtro a la memoria. Esa es la palabra, sin filtro. No tengo yo cómo decir, es que no es tan grave, es que es más fuerte, es que es menos fuerte, es que si lo comparo con otras cosas. No, o sea, todo me llega directo, como si yo estuviera en pelotas, ¿cierto? Es como que me llegara, por así decirlo, el uso de razón es como un chaleco antibalas, con el cual yo tengo como protegerme de lo que pasa porque organizo la experiencia, porque le puedo dar un sentido, porque puedo enfrentarla con todos mis recursos psicológicos y mentales. Cuando la razón queda anulada, es como que me llega el disparo sin chaleco antibalas, no tengo con qué defenderme, todo lo que pasa, ¡boom!,
me entra en la memoria así, pu, 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 pu. Profe, y Entonces, entonces, si esto es tan dañino, ¿por qué ocurre? O sea, ¿por qué el cuerpo no debería ser como lo contrario, así como actuar como un mecanismo de defensa para poder como evitar eso y que sea menos dañino para, no sé, para el cerebro, por decirlo así? bueno, esto ocurre como efecto del temor. El temor, como ya hemos visto, es capaz de paralizar el uso de razón y tiene un efecto tremendo en el psiquismo. Entonces, no es que, digamos, no, a mí, mi manera de verlo, esto que estoy compartiendo con ustedes es el contenido básicamente de mi tesis de doctorado en psicología. ¿Cierto? Esto yo lo, digamos, es un trabajo que al que le da harta vuelta, estudiando todos los autores de psicología, estudiando también las neurociencias actuales. Efectivamente, el temor tiene esta tremenda capacidad de, de nublar, de paralizar el lóbulo frontal, de disminuir los recursos de la persona. Entonces, no, digamos, sería ideal. Digamos, imagínate que estás siendo objeto de un ataque o agresión sexual. Sería ideal que tú tengas tu conciencia para poder enfrentar el asunto y poder usarlo de manera más racional. Eh, Al apagar tele, claro, te siguen pasando las cosas y te quedan grabadas muy profundamente. No te acuerdas en el momento, pero te pasa igual. Igual queda grabado, igual queda dañino. La postura es que más que, una reacción adaptativa, sería un efecto desadaptativo del temor. Profe, tengo una pregunta. Adelante. El temor, según tengo entendido, es por un mal futuro arduo. Entonces, si es que esta persona como que le pasa este hecho traumático, eso no es como presente más que futuro, no es como imaginario, sino que pasa en el momento. Bien, esperando esta pregunta. Ahí llegó. Ahí llegó, muy bien. Muy aguda, Fernanda, muy aguda. Claro, yo todo el rato estaba hablando de males, un accidente, un abuso sexual, una agresión fuerte, ¿cierto? Que son males. Pero atención, si en el accidente no muero, el accidente es grave, pero ¿qué es más grave? ¿El de haber tenido el accidente o la fantasía de haber muerto en el accidente? O sea, el hecho de que me está ocurriendo un mal, de que esté en este momento en un accidente automovilístico, es un mal presente, pero a la vez deja la impresión muy clara de la posibilidad de morir, que es un mal futuro todavía más grave que el mal que estoy viviendo. No sé si me explico. O sea, Entonces, como dale, que dale. esta posibilidad de perder esto que es como lo más valioso, Eso es lo que es pasa. lo que... Ah, ya. Sí, De sí, sí. hecho, de hecho, la literatura científica registra casos de personas que se han traumado viendo en la tele accidentes de otras personas. Por ejemplo, no sé, uno puede encontrar en YouTube, no sé, cosas muy morbidas, como por ejemplo, aquí en este video muestran cómo la persona perdió sus piernas y salieron volando, y están en disponibles. Y uno mirando eso, uno se puede traumar. Aunque yo no lo viva, pero el psiquismo humano tiene esta capacidad de empatía, de ponerse en el lugar del otro y experimentar lo del otro como que si fuese propio. Entonces, cuidado con ver esos contenidos. Por eso también es que las películas de terror pueden causar un trauma psíquico, porque uno en las películas de terror se imagina las peores cosas. Por eso es que es tan delicado ver cosas de terror. Por eso es que se recomienda para mayores, por ejemplo. Suponiendo que los mayores tienen más fortaleza psíquica, pero a veces ni siquiera. Uno puede quedar traumado porque me imaginé una cosa fea nomás. O sea, por eso es que no tenemos que menospreciar la vividez de la imaginación. Entonces, cuando yo estoy siendo víctima de una agresión también, ¿qué es lo que, a dónde mira mi imaginación?
a la tortura, a ser torturado, a ser vejamenado, a ser violado muchas veces, etc. Y esa imaginación tan terrible, esa es la que trauma. No ¿Profe? Sí, sí. Perdón, solo siguiendo esta misma pregunta. Entonces, ¿el trauma siempre viene del temor o también por algo, un daño real muy potente? Es que si el daño real no te alcanzó a quitar la vida, nunca va a ser tan terrible como imaginar que la pierdes. No, pero un abuso, una Es que cosa un que es abuso también, contra la cuidado. dignidad. El abuso también, digamos, es una cosa terrible, pero también uno puede mirar hacia por ejemplo, en el momento en que uno puede estar viviendo un tipo de abuso, uno puede imaginar que esto nunca se va a terminar. Uno puede imaginar que después del abuso me van a querer matar, o que me van a abusar muchas veces, o en fin, uno puede pensar en las consecuencias o las cosas que pueden seguir adelante, y, y realmente es terrible. Y eso es lo que trauma. ¿Profe? ¿Sí? Entonces el mal mayor o el temor mayor sería perder la vida. Perder Eso la vendría vida, sí. Perder la vida física o la dignidad, que es como la vida espiritual. Ya, gracias. En fin, esto es muy importante de ver porque al final lo traumático no es el accidente, sino que es, digamos, es esa imaginación que la persona captó en el momento muy rápidamente de la posibilidad de lo más grave del mundo. Entonces, sigo adelante con esto. El evento queda registrado al margen de la conciencia y por lo tanto queda en la memoria como fragmentado. Entre medio, voy a agregar al final del punto 2, la persona puede seguir operando como si estuviera consciente, pero no lo está. Del mismo modo que la persona, que digamos que el alcoholizado puede seguir actuando sin recordar nada, o también como el sonámbulo, ¿cierto? Puede pararse, puede ir al refrigerador, sacar un vaso de agua, tomarse y volver a acostarse sin acordarse de nada. O sea, digamos, esta posibilidad de que uno actúe y haga cosas sin conciencia existe. Y ocurre también durante el trauma psíquico. Por lo tanto, obviamente, punto 4, ¿cómo se sana esto? Se debe tratar, digamos, o se debe conseguir que la conciencia tome conocimiento de los hechos, entre comillas, olvidados. Estoy completando arriba que el evento traumático sí que debe registrar la memoria, pero la conciencia no pueda acceder a ella. ¿Cierto? Este es el gran tema, que el evento traumático queda registrado en la memoria a fondo, a full, pero la persona, por más que trata de acordarse, no recuerda nada. Esto se llama la laguna amnésica. Laguna de la memoria, ¿cierto? ¿Cómo se sana esto? Justamente logrando que la razón, la conciencia, tome conocimiento de los hechos olvidados. Digo entre comillas olvidados porque en realidad nunca fueron olvidados, simplemente nunca pasaron por la conciencia. De aquí que viene la interpretación psicoanalítica de Freud, que la persona habría como reprimido el evento traumático. En realidad nunca lo reprimió, nunca, digamos, lo vivió,
lo registró, pero nunca pasó por la conciencia, entonces nunca hubo represión, nunca hubo, digamos, empuje del evento hacia lo inconsciente, simplemente nunca fue consciente. Y para ello, para retomar conciencia de los eventos olvidados, para ello se requiere de técnicas psicológicas que permitan traer al presente la memoria sin que su carga emocional vuelva a traumatizar. ¿A qué me refiero? Si yo tomo contacto con eso terrible que me pasó y con la imaginación terrible que tuve, y eso en su momento tuvo la capacidad de traumarme y de hacer que yo perdiera la conciencia, nada impide que eso vuelva a pasar. O sea, si yo trato de recordar lo que me pasó y no lo hago bajo las condiciones apropiadas, lo que va a pasar no es que yo logre acordarme de lo que pasó. Lo que se va a conseguir es que yo vuelva a traer esos contenidos y que vuelva a experimentar el mismo temor del primer día, y por lo tanto la razón se vuelve a anular, y por lo tanto no es que yo recuerde lo traumático, sino que se revive lo traumático. Y al revivir lo traumático, en vez de sanar, me vuelvo a traumatizar. ¿Se entiende? Esto es muy delicado, porque a veces uno cree que basta con forzar a la persona a hablar de lo que pasó. Si yo la fuerzo a hablar de lo que pasó y lo consigo, la persona puede ser que se vuelva a traumatizar del mismo modo como le pasó el primer día. Entonces tengo que tener alguna técnica psicológica para que ese recuerdo de lo que pasó pueda irse integrando delicadamente en la conciencia. Profe, Adelante. ¿podría de casualidad ejemplificarlo con alguna técnica psicológica? Sí, claro. Por ejemplo, una técnica es decir a la persona que se relaje y se conecte con algún lugar seguro y positivo. Por ejemplo, la persona puede acordarse de algún momento bonito en su vida, o imaginarse en la playa, en algún momento como tranquilo, donde se siente seguro. Y le puedo decir como, ahora, cuando cuenta hasta 5, digamos, te vas a acordar del evento traumático, y cuando te diga vuelve, vuelves a la playa. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, vuelve a la playa. O sea, exposición breve a lo traumático. Exposición de 3 segundos y vuelta a un lugar o una imaginación tranquila. O sea, la persona va como, en vez de tirarse un chapuzón al agua de la piscina traumática, es como que mete la patita y la saca. Mete la patita y la saca. Y a poquito se va acostumbrando a la temperatura del agua, por así decir. Profe, Uh-huh. es que me estaba acordando de las clases de psicología general, donde nos contaron que la memoria, a veces cuando tiene algunos huecos, tiende a completar con la imaginación. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que las personas, como no logran volver a eso, se reconstruyan una historia que no sea cierta? ¿O cómo? Sí, es que atención, aquí la memoria no tiene un hueco, la memoria sabe que pasó algo allí. Y uno tiene al menos, la persona traumatizada tiene al menos alguna noción de que algo pasó. Distinto es cuando yo olvidé algo porque era irrelevante. Por ejemplo, yo no me acuerdo si a los 7, 8 años cuál fue la torta que me regalaron para mi cumpleaños. No me acuerdo y ahora lo puedo inventar. Porque en realidad es una memoria que no fue relevante, y como no fue relevante simplemente como que no lo registré o se olvidó. Es distinto olvidar que
que tiene una laguna amnésica debido a trauma. Sí, gracias. Profe, ¿Mm? también pasa mucho que con el tiempo las personas se dan cuenta que lo que vivieron fue traumático. Por ejemplo, en mujeres que ahora son adultas y ahora se habla, por ejemplo, de más de los abusos y eso, como que ahí ahora entienden que fueron víctimas de algo así y ahí recién como que experimentan el trauma. Pasa mucho eso también. No sé si aquí la pregunta sería si recién experimentan el trauma allí o lo experimentaron en su momento también, pero no lo computaron. O sea, que quedó como una Claro que lo laguna. experimentaron antes, pero que con el tiempo como que sienten los efectos del trauma. Exacto, porque el trauma, digamos, deja huella. Pues el trauma, atención, como volviendo al inicio, trauma es el nombre que se le da a la herida que uno recibe en la pierna, en el cuerpo, que es, digamos, una herida profunda, que no se sana simplemente como un rasmillón. Trauma es una especie de corte, lesión. Sí, aquí la idea es que el trauma psíquico es como una especie de lesión en el psiquismo. Entonces, si cuando chico me abusaron y yo no supe que me abusaron o no le di importancia, igual está la lesión allí. Entonces, esto que estamos hablando aquí es un tema súper importante para la psicología. Estamos hablando de, en el fondo, como ustedes podrán ver, trauma es una de las cosas que, digamos, de los tipos de daño psicológico como que tienen más razón de psicología y que es como aquello más especializado del psicólogo, porque solamente se puede sanar con técnicas psicológicas. Esto no se sana hablándolo con un amigo o contándole sentido a la vida. O sea, esto es algo que tiene que ser trabajado de manera técnica. Se tiene que lograr que la persona tome contacto con la laguna amnésica sin que se vuelva a traumar. Cuando se logra este contacto consciente con la memoria que uno le podría llamar inconsciente, ¿cierto? Pero no en el sentido freudiano, como inconsciente en el sentido como de reprimido, sino que simplemente sin conciencia, con la memoria traumática, llamémosle. La razón permite darle coherencia a los fragmentos y permite que sean evaluados de manera más racional. Esto disminuye el temor, ¿cierto? Porque al analizar las cosas con más frialdad, al mirar las cosas de manera más detenida, me doy cuenta, por ejemplo, que no morí, que temí morir, pero sobreviví. Y cuando me doy cuenta de que a pesar de todo lo terrible que fue, sobreviví y salí adelante, me doy cuenta que ese mal tan terrible que imaginaba no ocurrió. Disminuye el temor porque el mal de grado máximo queda desmentido, ¿cierto? Entonces la persona puede, digamos, integra la memoria a su, digamos, a las memorias conscientes y entonces ocurre la salud mental. Básicamente eso. Se acaban las pesadillas con el tema, se acaban los flashbacks dolorosos, se acaban las sensaciones corporales que uno no entendía de dónde venían, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es maravilloso, porque cuando se logra, el cambio psíquico es muy grande, muy rápido. La persona puede ser que en una sesión
logre por fin integrar lo que le pasó y todos los síntomas que traía para atrás se cancelan, como por acto de magia. Y se acabó el trauma, se acabaron los efectos y la persona se sana de un día para otro. Esto es simplemente maravilloso. Profe, Adelante. no puedo ver hasta después de fragmentos. ¿Y? Sí, voy a tener que achicar un poquito la letra. Ahí sí. Ay, sí, gracias. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Bueno, veo que les quedó claro. Este tema es súper importante, porque justamente este fenómeno del trauma psíquico ha sido el punto de partida de muchas corrientes psicológicas, como el psicoanálisis, la teoría cognitivo-conductual, etc. Incluso la humanista de Rogers, que tratando de explicar este asunto, inician su teoría psicológica. Entonces, dependiendo de cómo entendamos esto, es como después se va a armar todo el edificio de la psicología. Este es el fenómeno más llamativo, ¿cierto? El que alguien no se acuerde de algo, realmente no logra acordarse y después sí sea capaz de acordarse. Es muy llamativo, ¿cierto? Este es el fenómeno sobre el cual está fundado el pensamiento psicológico del siglo pasado, básicamente. De aquí viene gran parte de la teoría. Bueno, son 11:15. Nos queda la audacia y la ira. ¿Nos damos 5 minutos de break? Yo tengo las 10:46, a las 11:51. Seguimos adelante, vamos a la audacia. Pausar grabación. Seguimos adelante, queridos alumnos. Aquí el pizarrón nos toca hablar de la audacia. Entonces, la audacia, vamos a volver al esquema del principio, donde siempre vamos. Aquí estamos. La audacia se ubica acá. Es la emoción, es la pasión que es contraria al temor. ¿Cierto? Así como la desesperanza es lo contrario a la esperanza, la audacia es lo contrario al temor. El objeto de la audacia aquí está, es el mal arduo futuro posible de vencer o evitar. Acá está. Objeto de la audacia, mal arduo futuro posible de vencer o de evitar. Normalmente, los males nos mueven a huir, digamos, a evitarlos, ¿cierto? Cuando, no sé si yo estoy en polera y short y empieza a llover, nadie dice, mira, está lloviendo, qué lata, y se queda ahí mirando como la lluvia le... ¿Cierto? Lo normal es que uno sienta algo de temor y uno se quiera guarecer, que uno quiera librarse de ese mal, ¿cierto? Si si me meto a la ducha y el agua está demasiado fría, demasiado caliente, lo normal, instantáneo, es que yo me quite de eso, porque es malo, ¿cierto? Ya sea el exceso de calor o exceso de frío. Entonces, cuando ya regulo el agua y está apropiada,
me quedo en la ducha, ¿cierto? Lo normal es que un mal nos mueva a huir. Sin embargo, la audacia nos hace aproximarnos a ese mal. O sea, resulta un poco antinatural. Digamos, si lo natural es huir de los males, es evadirlos, no querer exponerse, la audacia de alguna manera hace que percibamos ese mal como algo en algún grado atractivo. Lo que quiere decir que ese mal tiene razón de atractivo. Es decir, ese mal es una manera muy filosófica de decirlo. El mal tiene atributos de atractivo, ¿cierto? Entonces, quiero que les voy a mostrar el esquema de la esperanza y desesperanza. ¿Se acuerdan de este esquema? Decíamos que el esperanzado se aproxima al bien, mientras que el desesperanzado no se queda mirando el bien que no alcanzó, sino que se aleja. Y que era muy raro esto de que alguien se quiera alejar del bien, porque el bien de por sí es atractivo. Entonces, decíamos que la desesperanza tiene algo muy especial, que es el único caso en que el bien es repelido. Con la audacia va a pasar algo parecido. Con la audacia, lo normal, ¿cierto? Es que el mal, aquí como las nubes, ¿cierto? La tormenta eléctrica, normalmente me hacen alejarme, ¿cierto? El mal me aleja. El audaz, en cambio, ve la tormenta eléctrica y dice, la voy a vencer, le voy a ganar, y se aproxima con ganas. El audaz, digamos, disfruta de una cierta adrenalina al acercarse al mal. ¿Se entiende el punto? O sea, así como la desesperanza es rara, porque el bien que es atractivo es repelido, la audacia es rara también, porque el mal, que de por sí es repelente, nos resulta atractivo, nos resulta invitatorio. ¿Cierto? La audacia, por ejemplo, le puede pasar de repente a algún alumno que ha estudiado mucho para un ramo y está muy seguro, que llega a la hora del examen y quiere ser el primero en dar el examen, quiere llegar ahí, matar al monstruo y salir. Y va con ganas, profe, yo quiero partir dando el examen oral. ¿Y por qué? No, porque estoy confiado, creo que me va a ir bien. Entonces, fíjate, la persona quiere exponerse al examen, quiere ir rápido, está con ganas de ir al examen. Qué rico es cuando uno siente esa audacia para un examen o una prueba, ¿no? Me dice, ya, qué rico que viene la prueba porque me voy a probar lo bien que estoy, voy a probarme, voy a vencer a la prueba, me va a ir increíble. ¿Cierto? Qué agradable poder sentir eso en vez de estar con temor. Oh, y si me va mal, y si me va mal, y por qué no soy el último, ¿cierto? Audacia es lo que siente un deportista cuando le dicen que viene una prueba con un rival importante. ¡Oh, qué ganas de enfrentarlo! Audacia es cuando una persona, mientras más desafiante le pintan algo, más ganas tiene de hacerlo. Esa es la audacia. ¿Cierto? Entonces, audacia no es lo que siente una persona cuando en la noche, en medio de la noche, escucha que alguien está abriendo la puerta o forzándola y que va a entrar con un arma en la mano, ¿cierto? Uno siente temor. Pero si la persona que está siendo asaltada fuese boina verde, fuese un cinturón negro, experto en manejo de armas, etc.,
¿qué va a sentir? ¿Temor? ¿O va a decir, esta es mi oportunidad de aplicar mis técnicas? ¿Cierto? Obviamente no siente temor y quizás hasta entusiasmo y adrenalina de enfrentar a un ladrón de verdad. Entonces, esto es lo primero, ¿cierto? El mal le resulta atractivo al audaz. ¿Cuál es la ecuación que tiene que hacer la cogitativa para considerar un mal como atractivo? Aquí está, a mano derecha. El tamaño de la amenaza o del mal tiene que ser menor a la capacidad propia. ¿Cierto? Si la amenaza vale 20, pero mi capacidad vale 100, voy a atreverme de todas maneras a enfrentarlo. ¿Me explico? Si la amenaza vale 100 y mi capacidad es de 80, voy a estar ahí, en la quemada. Pero posiblemente tenga un poco más de temor que de audacia. Ahora bien, tenemos que hacer una diferencia súper clara entre esperanza y desesperanza versus temor y audacia. Esperanza y desesperanza siempre, atención con esto, siempre miran al bien. El esperanzado no mira, digamos, no se esperanza pensando en los obstáculos de su cumbre, mira a la cumbre alcanzada, mira la sensación de poder llegar a la cumbre y clavar la bandera. El desesperanzado también mira a la cumbre y a la bandera, pero lo ve como algo imposible. En cambio, el temeroso o el audaz no ven a la cumbre y a la bandera, porque eso es un bien. El temor y la audacia miran al mal, o sea, se fijan en los obstáculos del camino, se fijan en que puede ser que falte agua, que puede ser que haya tormenta, que puede ser que me canse, que puede ser que a un compañero mío le pase algo malo, etc. El temor y la audacia miran al mal. Por lo tanto, uno bien puede sentir esperanza y a la vez temor. Esperanza de conseguir llegar a la cumbre, pero algo de temor respecto de los riesgos. Miran, digamos, estas miran al bien, las de arriba, y las de abajo miran al mal. ¿Se entiende el punto? Les voy a poner, a ver, si entendieron, les voy a pedir que analicen el siguiente ejemplo. A cierta niña, imaginemos Francisca, su pololo de toda la vida le pide matrimonio. Le tira anillo, etc. Y ella está muy contenta, pero al día siguiente le baja el ataque. Y se siente insegura. ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué ha pasado con Francisca? Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Sí, claro. Francisca tiene un pololo de toda la vida y un cierto día el pololo le dice que por qué no se quiere casar con ella, le tira anillo. Ella tenía muchas ganas de que le pidan matrimonio, se pone muy contenta, pero al día siguiente empieza a sentirse angustiada, empieza a sentirse mal y no entiende qué le pasa. Si ella quería tanto casarse, ¿por qué se siente así ahora? ¿Qué tipo de mal? Muy bien, en el chat están diciendo está mirando el mal. ¿Qué tipo de mal está mirando? ¿El mal de casarse? ¿Acaso le tiene miedo a casarse?
profe, Ujú. que según yo el miedo es como a los obstáculos previos a la boda quizás, o lo que podría pasar después de casarse, que no sé, que ya no le quiera tanto, o como cosas así. Claro. O sea, Francisca se puso a pensar en los males. Por ejemplo, en las dificultades que tiene los preparativos del matrimonio, o los riesgos de que en el futuro dejen de estar enamorados, u otras cosas de ese estilo. ¿Eso quiere decir que ella no quiere a su pololo o que ella no tiene ganas de casarse? No, dicen por el chat. ¿Por qué ella se puso tan contenta cuando el tipo le pidió matrimonio y al día siguiente se siente tan mal? Traten de explicarme bien por qué esa dualidad. Yo creo que es porque vio que ya, el casarse es un bien, pero es muy difícil. Y ahí está el problema. Es la dificultad del bien que es más, va más allá de su propia capacidad, o de la que cree que es su propia capacidad. Y quizás de ahí sale la angustia. Cuidado ahí, cuidado, porque casarse es un bien arduo, pero ella se siente apta para ese bien. Ella está contenta de que va a poder casarse. Si es que siente algún tipo de angustia, no es mirando al bien, sino mirando al mal. Te digo esto porque tú acabas de decir que quizás ve que el bien es muy difícil y que ella no puede. No, si fuese así, ella tampoco estaría con ganas de casarse. Pero ella sí tiene ganas de casarse. Siente que ella se la puede con la dificultad de ese bien. Que ese bien es difícil, pero que es alcanzable. Siente esperanza, siente ganas. Está motivada a casarse. Pero son las amenazas, es decir, los males, los que le desaniman o las que le hacen sentir temor. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, es completamente normal que esto pueda pasar, que uno esté muy entusiasmado con algo, pero a la vez muy nervioso. Entusiasmado porque uno ve lo bueno que puede conseguir, que es muy grande, pero nervioso porque se da cuenta de las posibilidades negativas que están en el camino, y esas son las que producen temor. Por lo tanto, uno puede sentir a la vez esperanza y temor. ¿Me expliqué bien? ¿Estamos todos claritos? Esto va a ser pregunta de prueba de todas maneras, este asunto. ¿Ah? Para completar el cuadro que estamos viendo en la pizarra, vamos a agregar las posibles interacciones. La esperanza, cuando está muy fuerte, ¿qué creen que causa más? ¿Lleva más al temor o más a la audacia? Lleva más a la audacia, de todas maneras, ¿cierto? Cuando uno está demasiado esperanzado con algo bueno, incluso lo que puede hacer es que uno menosprecie los males, que uno diga, no, si no me va a pasar nada malo, ¿cierto? Como cuando uno está muy entusiasmado con algo y uno es muy joven, uno dice, oye, qué ganas de hacer esto, y los papás, ¿cierto? Oye, pero ¿y si te pasa esto y esto otro? No, no me va a pasar, dice uno, ¿cierto? Porque está con demasiada esperanza. Entonces, la audacia es mucha. Por su parte, la desesperanza, ¿qué creen que causa más? ¿Temor o audacia?
Ese es el ánimo. ¡Uh! La desesperanza, por supuesto, que cuando es muy grande, lleva más bien al temor, ¿cierto? A fijarse en lo malo que son los obstáculos y las cosas malas que pueden suceder. Y viceversa, el temor, aquí está, cuando es muy grande ante los obstáculos, puede desanimar al bien. Por lo tanto, la esperanza engendra audacia, potencialmente, si es muy grande. La desesperanza, si es muy grande, engendra temor, y el temor, si es muy grande, engendra desesperanza. Estas son las relaciones afectivas del irascible. Por lo tanto, y aquí voy a hablar de las causas de la audacia, que son 3. La audacia puede ser causada, 1, por la esperanza, ¿cierto? Mucha esperanza es capaz de generar audacia. 2, la audacia puede ser causada cuando el tamaño de la amenaza se estima en menos. Es decir, cuando me doy cuenta que la amenaza no es mucha. Y esto puede ser porque, por ejemplo, me informo mejor, porque, por ejemplo, estudio mejor la amenaza y me doy cuenta que no era tanta como me habían dicho. Y 3, la audacia puede ser causada por un aumento en la capacidad propia, ¿cierto? Como cuando me pongo a pensar que tengo más recursos de lo que esperaba, o que soy más capaz de lo que yo creía. O por ejemplo, como dijimos en algún momento, cuando me doy cuenta que tengo amigos poderosos que me pueden ayudar, que también de alguna u otra manera aumentan mi capacidad. Esas son las 3 causas de la audacia. Las voy a poner en chiquitita carga, que es como una especie de resumen de lo que acabamos de ver. 3 causas de la audacia. ¿Cierto? 1, la esperanza. 2, la estimación menor de la amenaza. O 3, la estimación mayor de la capacidad propia / ayuda de los amigos. Que es lo mismo, ¿cierto? Aquí está. Y con eso damos por vista la audacia. De más está decir que la audacia es muy importante para el psicólogo, digamos, para el paciente, bueno, para el psicólogo porque tiene que atreverse a atender al paciente. Para el paciente también mucho, porque el paciente tiene que tener audacia de aproximarse hacia los recuerdos negativos, ¿cierto? Nosotros hemos visto consistentemente cómo un experimentum negativo influye en el presente, y nadie le gusta acordarse de las cosas negativas de la vida. Por lo tanto, para que alguien sienta deseos de aproximarse a las memorias traumáticas, tiene que sentir audacia. Es fundamental la audacia para que una persona se atreva a ir al psicólogo y se atreva a pensar en las cosas negativas de su pasado. ¿Para qué decir también la audacia lo importante que es para vencer los obstáculos? Un tímido para que aprenda a relacionarse con los demás. Un fóbico para aprender a acercarse al objeto que le tiene miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, listos con la audacia, vamos de nuevo a darnos un descansito 5 minutos para empezar a ver la ira. Tengo las 11:18, a las 11:30, es decir, 12 minutos más, volvemos
con la ira. Alumnos queridos, volvemos a la última parte de esta penúltima clase para revisar lo que es la ira. Al menos algunos aspectos, ¿cierto? Vamos a revisar su objeto, algunas características singulares que posee la ira y los tipos de ira o especies. Entonces, volvemos al cuadrito. La ira, fíjense que está acá, aislada, sin contrarios, incluso a veces al margen del movimiento apetitivo. Requiere un número especial, 6 y 7, para que se pueda pasar por la ira. Y esto significa que estamos hablando de una emoción que se diferencia bastante de las otras emociones. ¿Cuál es el objeto de la ira? Aquí está. Mal arduo presente posible de remover. Entonces, mal arduo presente posible de remover. ¿Qué les pasa con esta frase? Mal arduo presente posible de remover. Profe, ¿puede repetir la pregunta? ¿Qué les parece esta frase? ¿Les llama la atención? Sí, pienso como en un tipo de esperanza que puede surgir con esa frase. Esperanza. Interesante. Porque es posible remover y qué mejor que poder remover un mal. Es interesante porque tienes toda la razón, pero la esperanza mira al bien. Pero puede ser que se vea un bien futuro posible al remover este mal. Exacto. Parece que hay algo en la ira que tiene que ver con el bien. ¿Qué dije? Con el bien, pero si acabo de decir que el objeto es un mal arduo. Como, bueno, pongámonos de acuerdo. ¿La ira mira al bien o mira al mal? ¿En qué está pensando una persona enojada? Pongámonos en la situación de una persona enojada. Mira el mal. A ver, pongamos un ejemplo. Pongan un ejemplo ustedes. No sé, a una amiga le hicieron un portonazo y me da mucha rabia lo que le hicieron, no sé. Ya. Tengo rabia con los ladrones porque, no sé, le pegaron, le robaron el auto. Qué sé yo. ¿A qué te lleva la rabia? ¿Qué te imaginas cuando piensas en rabia contra los ladrones? ¿Qué estás imaginando? No sé, se me vino al tiro en la mente como el tema de la justicia, como que ojalá les hicieran algo al respecto, no algo malo, o sea, como lo que les corresponde por hacer lo que hicieron. Es algo malo lo que estás diciendo. ¿Qué les corresponde? ¿Qué les corresponde a esos ladrones? Pagar como una pena de cárcel o algo así. ¿Cierto? Y cuando está enojado uno piensa en esto.
Ojalá los agarren. ¿Y eso es algo bueno o algo malo? Ojalá los agarren. ¿Estamos mirando algo bueno o algo malo? Es que creo que depende de la perspectiva que uno lo pueda mirar. O sea, es bueno que los agarren porque no son buenos para la sociedad, pero es algo malo para ellos. Sí. Para ellos es malo, pero desde el punto de vista del que siente la emoción de la rabia, sería muy bueno, muy deseable, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, aquí con la ira vamos a tener un problema, o en realidad una complejidad, que en cuanto la ira mira al mal arduo presente, el objeto es un mal. Pero en tanto mira a la remoción de ese mal, el objeto es un bien. Por lo tanto, la ira mira tanto al mal como al bien. Esto es importante porque la ira es una emoción que mira al bien y al mal. Es compleja la ira. Y aquí entramos a las características singulares. Entonces, aquí habría que decir, primero, es una emoción compuesta. O sea, que es una composición de dos corrientes, ¿cierto? ¿Cómo se llama la emoción que mira al mal presente? Tristeza. En tanto mira al mal presente, la ira tiene tristeza. Tiene un grado de tristeza. El que tiene ira siente un pesar, siente una cosa desagradable por estar frente al mal presente. Pero no es mera tristeza, porque no es que el tipo se deprima o se quede tranquilo, sino que también en tanto mira al bien posible, ¿cierto? Que es la restitución o la remoción del mal, la ira tiene esperanza. El que está enojado espera que se haga justicia, como dijo la compañera. Y eso lo vamos a decir aquí de otra manera. Otra manera de definir el objeto, otra manera de definir el objeto de la ira es que, no, otra manera de definir la ira, perdón, no el objeto de la ira, de definir la ira, es que consiste en el apetito de justicia. ¿Cierto? El que tiene ira desea que se haga justicia. Y parte de que se haga justicia, lo que implica dos cosas, ¿cierto?
por una parte, restitución de lo justo y venganza hacia aquel que causó la injusticia. Esto le pasa a todas, nos pasa siempre que nos enojamos. Sentimos deseo de que lo que fue injustamente quitado sea devuelto y que aquel que causó este malestar pague por lo que hizo. Todo enojo, toda ira, toda rabia son sinónimos, ¿cierto? Miran a esto. Quieren conseguir que se restituya lo justo y que aquel que causó la injusticia pague. O sea, venganza. Ahora bien, no nos confundamos con la palabra venganza. Nosotros solemos pensar en, digamos, en nuestra cultura, que vengarse es como hacer algo malo, es como una emoción como cruel. En realidad, venganza en sentido amplio significa que cada uno, o sea, digamos, que el que causó la injusticia, digamos, reciba el castigo que merece. ¿Cierto? Uno en la mente puede sentir ganas de que el castigo sea tremendo, que lo amarren a un árbol, que le peguen latigazos, que le escupa a toda la gente. Uno a veces puede sentir ganas de una venganza así. ¿Cierto? La ira mira esto. El que está enojado siempre quiere estas dos cosas. De ahí que la compañera tenga toda la razón. El que está enojado desea que se haga justicia, siente que ocurrió algo injusto y que eso injusto fue causado por alguien además. Retomamos las características singulares. Decíamos que es una emoción compuesta. Mira el mal presente, y en cuanto que mira el mal presente tiene tristeza, y mira el bien posible, y en tanto mira el bien posible tiene esperanza. Por lo tanto, la ira es como una mezcla, de estas emociones. Como cuando se mezclan dos colores y forma un tercer color. Si le falta tristeza, no es ira. Si le falta esperanza, no es ira. Tiene que tener tristeza y esperanza. Segunda característica singular. Se dice que es la emoción más cercana a la razón. ¿Qué significa que sea la más cercana a la razón? ¿Cómo, profe, va a ser la más cercana a la razón? Si cuando uno está enojado, como que uno se vuelve Hulk y uno no piensa mucho. Uno llega y hace. Es cierto. Cuando decimos que la ira es la emoción más cercana a la razón, no queremos decir que el que se enoja es racional. Lo que queremos decir, no se refiere esto a que quien se enoja emocionalmente sea racional, sino que toda ira proviene, de nuevo, de una comparación entre el mal que se sufrió y la justicia que es necesaria, o más que sufrió, y la venganza, mejor dicho, venganza que es necesaria para saldar la justicia. Y por lo tanto esa comparación de la cogitativa
implica un alto grado de participación en la razón. Esto. ¿Qué les parece? Tercer punto, que podría haber sido puesto en el punto 2, ¿cierto? Pero lo vamos a poner aquí. Y ya lo sabemos, es la única emoción sin afectos contrarios. ¿Por qué sin afectos contrarios? Porque si tú ves el objeto y, por ejemplo, cambias el posible de remover por imposible de remover, nos quedamos frente a un mal, arduo, presente, imposible de remover. O sea, alias, un mal presente que ya no se puede hacer nada con él. ¿Y qué es lo que sentimos cuando hay un mal presente con el cual no se puede hacer nada? ¿Desesperanza? Tristeza. Ah. Esto es mal presente. Y si cambiamos presente por futuro, mal, arduo, futuro posible de remover, estamos frente a ¿qué emoción? Audacia. Audacia. Y si cambiamos mal por bien, nadie sería tan loco como para querer remover un bien. Entonces, o sea, digamos, de su análisis, todo cambio en su objeto, ya que todo cambio en su objeto se traduce en alguna emoción ya mencionada o conocida, ¿cierto? Si si anulamos la posibilidad de remoción, nos quedamos con tristeza. Si cambiamos presente por futuro, nos quedamos con audacia. Ya sé que no se ve, lo estoy arreglando. Ahí está. Qué especial esta emoción, la ira. Qué curiosa, que mira al bien y al mal, que no tiene contrarios, que requiere un análisis, una comparación tan fina. Nos va quedando una característica singular, pero que la voy a poner aquí aparte para que calce en este espacio. Cuarta característica singular, que es más bien una comparación. ¿Qué es más dañino? ¿El odio o la ira? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que el odio, porque en la ira uno busca un bien y en el odio uno busca un mal directamente. ¡Wow! ¡Qué respuesta más notable y clara!, ¿cierto? El odio busca un mal. La ira también busca un mal, ¿cierto? Pero también busca un bien. En cambio, la ira es capaz de mirar al bien, ¿cierto? Muy buena respuesta. ¿A alguien se le ocurre otra respuesta?
Pregunto de otra manera. ¿La ira, el enojo, se puede saciar? Sí. La ira sí. A ver, denme un ejemplo de ira que se sacia. Pero es que sí, pues se podría asociar si es que tú remueves el mal que Exacto. está presente. O sea, me dijiste que alguien, no sé, por ejemplo, voy caminando por la calle y alguien me pasa por el lado y me pega un hombrazo. Me da rabia, ¿no? ¿Qué cosa puede hacer que esa rabia que surgió se sacie? No sé, tal vez que me pida disculpas. ¿Cierto? No necesito que al tipo lo metan en la cárcel y lo sequen en la cárcel con torturas chinas. No. De hecho, me sentiría mal si es que el castigo fuese tan grave por mi culpa o porque yo lo denuncié, por ejemplo. Más bien se calma la ira cuando la otra persona me dice, pucha, disculpa, lo siento, ¿cierto? Y al tiro mi ira se colma, ¿cierto? Es decir, la ira, en tanto busca justicia, tiene una medida, ¿cierto? Cuando se logra la justicia se aplaca. En cambio, el odio, ¿cuándo se calma el odio? Yo creo que nunca. Porque siempre va a querer como más mal y más mal para la persona que odia. El odio no tiene medida, ¿cierto? Profe, Uh-huh. pero tan así de que no tiene medida, porque usted nos había dicho que uno odia solo lo que realmente se amó. ¿Y de verdad puedes odiar tanto a algo que amaste? No, Al punto así como ya, hasta que se muera, no sé. Cuidado, uno no odia lo que amó. No, eso no está bien dicho. Uno odia algo porque se opone a algo que uno ama. Eso está bien. Pero también usted dijo que uno no podía odiar algo que no amó en alguna ocasión. No, si es que dije algo así me expresé mal. Lo que quise decir siempre... Cuando cantó la música de Julio Jaramillo. Ah, lo que canté ahí. Lo que pasa es que ahí se da una suerte de contradicción, porque yo puedo amar mucho a alguien y si esa persona no me quiere de vuelta o me traiciona, yo la voy a odiar a esa persona, pero la voy a odiar porque sus actos me alejaron de ella a quien amo. Digamos, este es un caso particular, donde lo odiado no es la persona, porque de hecho yo la amo. Lo odiado es lo que la persona hace, por ejemplo, engañarme o no pescarme, eso es lo que yo odio. Pero en el fondo a la persona la amo. Uno odia las cosas porque se oponen a algo bueno que uno quiere. Si yo quiero mucho a alguien, voy a odiar a la polola de ese alguien, porque impide que esté soltero. O si yo quiero mucho que haya sol y llueve, voy a odiar la lluvia, porque lo que deseo es el sol. ¿Se entiende? Uno odia lo que obstaculiza lo amado. No es necesario que uno ame todo lo que odia. Dicho eso, aclarado eso, espero que haya quedado más claro. El odio no tiene medida, o bien se puede decir que solo termina cuando se aniquila lo odiado. ¿Cierto? O sea, si yo odio tanto, tanto, tanto a alguien, yo no voy a descansar hasta quitarle la vida. Y no solamente eso, sino que quitarle
Ojalá que su recuerdo se borre de la faz de la tierra. Y aún así, yo le seguiré odiando porque al menos voy a acordarme siempre de alguna cosa mala que me hizo en el pasado. Entonces, efectivamente el odio es muy difícil de aniquilar. En cambio, la ira tiene su medida. La ira es capaz de reposar. La ira busca la justicia, ¿cierto? De ahí que cuando hay un pueblo que está enfurecido contra sus gobernantes, cuando tiene ira, si los gobernantes hacen algún gesto de hacer justicia, el pueblo se calma, porque perciben que se está consiguiendo la justicia. Si fuese odio, nada detendría el enojo de ese pueblo, o el odio del pueblo. El pueblo no podría descansar hasta que aniquile a aquellos que le hacen sufrir. ¿Se entiende el punto? De ahí que el odio sea más dañino que la ira. Profe, también se puede ejemplificar, no sé, la ira en cuanto a bien. Por ejemplo, me nace la idea del resentimiento social, por ejemplo. Cuando la gente dice que el resentimiento social es malo, pero a mi parecer no es malo mientras te movilice. No es malo mientras te movilice a ser mejor. Mira, si hay un resentimiento, perdón. Uy, perdón que te interrumpí, sigue. No, profe. O sea, si hay mucha gente en un país que está resentida y con rabia, significa que hay una injusticia, ¿no? No puede ser que haya tanta gente de acuerdo en la ira, excepto porque haya una injusticia generalizada. Por supuesto que la ira, aquí voy a decir una cosa que no he dicho, pero en la otra página la voy a decir acá. Súper importante. La ira, bien canalizada, es una excelente emoción. ¿Por qué? Porque me mueve con fuerza a buscar la justicia, a poner límites a aquellos que se quieren aprovechar de mí, a luchar por mi dignidad y la de mis hermanos, ¿cierto? Mal canalizada, en cambio, puede ser muy destructiva y puede llevarme y puede volverme injusto. De este modo, consigo que la injusticia se haga permanente. ¿Se entiende? Si yo a lo injusto que me da rabia respondo con lo injusto, me sacio, pero genero las condiciones para que otro más se enoje y me haga algo injusto y a la vez después quiera volver. Entonces, nunca se acaba la ira mal canalizada, porque engendra ira. ¿Cierto? La ira que se venga de manera desproporcionada engendra ira en otros. Pues bien, ¿en qué consiste una ira bien canalizada? Atención con lo que voy a explicar. Se trata de una ira racional que surge no desde lo pasional, sino desde
el tranquilo razonamiento. Esta ira es muy efectiva y logra que se consiga la justicia. ¿Por qué? Porque viene desde la razón, viene desde la dimensión racional. Pensemos, por ejemplo, en un papá que se enoja con sus hijos, o una mamá que se enoja con sus hijos. Si la mamá se enoja con sus hijos desde la guata, desde lo visceral, se va a rebajar al nivel de los hijos, probablemente va a buscar un castigo o una venganza desproporcionada, va a gritar y los niños la van a ver como desbocada a la madre. En cambio, si la madre se resiste a este movimiento visceral y en cambio razona y se da cuenta que hay que darle un castigo justo a los hijos, la madre nunca pierde el control, es capaz de decirle: tú, ¿qué hiciste recién? ¿Te parece bueno? A tu pieza castigado, con calma, explicando las cosas y logrando que esta ira se transforme en un eje para sus hijos. Y los hijos la perciben no como alguien que se rebaja o que se desboca, sino que la perciben como una persona madura que es capaz de ejercer justicia, digamos, de manera justa. ¿Se entiende la diferencia? ¿Profe? ¿Sí? O sea, entiendo, pero me da la impresión como que eso es más como un razonamiento y luego uno aplica una justicia, pero se llama emoción también como tal. Lo que pasa es que cuando uno se enoja racionalmente, normalmente la emoción viene a acompañar ese enojo racional. Entonces, uno, digamos, cuando una mamá reta a sus hijos de manera racional, lo hace con cierta vehemencia. No la hace como: ay, fíjate, ¿qué fue lo que hiciste? Ay, ya, porfa, anda al castigo. ¿Cierto? No. Lo hace acompañado de emoción. La emoción viene a acompañar la idea racional, ¿cierto? Entonces, el hijo percibe que la mamá se enojó, pero percibe que está controlado, ¿cierto? Entonces voy a agregar aquí la ira visceral o emocional, ¿cierto? Viene a secundar la ira racional y por lo tanto nunca se pierde el control. En cambio, la ira mal canalizada proviene de dejarse llevar por las vísceras, sin razonar mucho, por este medio, por este método, normalmente uno solo consigue impartir injusticia. Ya sea porque juzga mal o ya sea porque el castigo es excesivo. ¿Cierto? El que está enojado de las vísceras dice: y te vaya a tu pieza, cabra, y tenés un mes sin ver a tu pololo. ¿Cierto? Y como cuando uno está enojado dice cosas que uno no piensa mucho, después uno se da cuenta que es imposible prohibirle a alguien ver a su pololo por un mes. O sea, la persona va a tener que en algún momento decirle: ya no, si se me pasó la mano, ya puedes verlo, ¿cierto? Entonces el que se enoja de manera visceral no puede cumplir con las sanciones que dice en voz alta cuando está enojado, ¿cierto? Entonces, como el castigo fue hecho bajo la emoción de ira y es desproporcionado, no se puede cumplir en el tiempo. O si lo cumplo, hago mucho daño. Entonces, esta es la gracia, la importancia de aprender a enojarse. Contener ese primer impulso que es más bien visceral, de querer
agarrar al otro y hacerlo pedazos, y tratar de canalizarlo de manera racional, de manera que yo pueda ejercer un castigo justo, dominándome y ayudando mediante este castigo a crecer al otro. ¿Dudas, consultas, preguntas? Veo que están todos claritos. Nos va quedando la última patita. Yo, profe. A ver. Es que cuando hizo la comparación entre la ira y el odio, no sé si es correcto decir que cuando hay ira, como necesariamente como hubo odio o hay odio como de base porque es un mal presente, pero luego uno sabe que es posible remover, entonces se convierte en ira, puede ser, o no, o son cosas, son emociones separadas. Acordémonos que en todo movimiento emocional participan prácticamente todas las emociones. No nos olvidemos de esto. Cuando yo siento tristeza porque, por ejemplo, tenía muchas ganas de, no sé, de ver a alguien y no lo pude ver, también aquí hay un odio también, odio hacia todo lo que me obstaculizó verlo. Entonces, cuidado con olvidarse de esto, ¿cierto? Siempre que yo tengo ira, vuelvo al esquema, se los muestro acá, la ira es parte de un movimiento emocional que pasó por muchas otras emociones antes. Entonces, cuando siento ira, también al mismo tiempo vengo de sentir temor o esperanza o deseo o odio, amor. Entonces no es raro que en la ira algo de odio haya involucrado también. No es raro lo que tú estás diciendo. Gracias. Oye, llevamos 4 diapositivas, no sé si los quiero marear más. O sea, no los quiero marear más en realidad. Que podría ahora pasar otra materia que es la de los tipos de ira, pero creo que estaría siendo injusto, estaría mareándolos más de lo que debería. Entonces, bondad, maldad de la ira, ¿cierto? Yo tengo pila para seguir, pero en realidad yo creo que es demasiado. La próxima semana nos quedaría la última clase y tendríamos que ver los tipos de ira, las causas, los efectos y los remedios que se ven con las causas. Yo creo que vamos a alcanzar la próxima semana. Así mejor paramos, porque hoy día hemos visto trauma psíquico, vimos el final del temor, vimos audacia y hemos visto 2 planas de la ira. Así que, ¿qué tal si paramos? ¿Qué tal? Sí, ha sido harto y no quiero marearlos, no quiero... cuando uno está muy cansado ya no deja de computar, ¿cierto? Entonces, vamos a dejarlo hasta acá, ¿ya? Para que no me odien, ni para que estén enojados conmigo. Oye, y bueno, vamos reflexionando, qué interesante esto de la ira, ir pensando en la vida de uno. ¿Cuáles son las cosas que a uno le enojan? Si uno suele pasarse en el enojo, etcétera. ¿Cómo me aprendo a enojar más? Es un gran tema. Cuídense mucho, que les vean en su control y dejamos hasta acá la clase.